Bueno, mientras tanto les voy justamente a introducir el inicio de esta primera conferencia inaugural. Ante los desafíos que impone el cambio climático en nuestra sociedad, el sector agrícola, que le provee los alimentos fundamentales para su desarrollo, parece llevarse justamente los más duros de aquellos. Los eventos climáticos extremos, como la sequía e inundaciones, exigen los mayores esfuerzos en tecnologías, innovación, desarrollo y, por supuesto, las mejores prácticas. Hemos invitado a compartir con nosotros al doctor Ivan Marils, decano del Institute of Innovation, Science and Sustainability de la Federación de Universidades de Australia, a compartirnos sus avances en estrategias que permiten hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura. Va a moderar James McPhee, académico de la Universidad de Chile. Bienvenido a este escenario, doctor Ivan Marils. Thank you. Thank you for the introduction. So I'm going to talk about climate change challenged agriculture, and I particularly will look at technology. And as you heard, I'm a dean at the Federation University of Australia. I'm also part of the academy in Australia, and I'm also non-executive director of Rubicon Water. Yeah, okay, thank you. And my main message will be that besides infrastructure, civil infrastructure, you also need a digital infrastructure that allows you to measure, so you know what you have, allows you to mine that data, I call that modeling, and then finally manage based on that information. And today I will be focusing specifically en agua para medir, para modelar y para gestionar. Quisiera partir diciéndoles gracias a las organizaciones que me trajeron, a los organizadores, a Expo Agua, también por poner el agua en el sistema de Naciones Unidas con los objetivos sostenibles. Sin agua no hay vida y nada podría funcionar bien. Realmente tenemos que tener agua, y la cantidad de agua que tenemos siempre la hemos tenido, no es que vaya a cambiar, no es como la cambiamos, sino como la usamos. Y casi todo mi trabajo ha sido trabajar en agua en la Universidad de Melbourne y también en Rubicon Waters por casi 27 años. Y no podría estar aquí sin el esfuerzo significativo del gobierno de Australia a nivel federal para la investigación y el desarrollo, pero también por el apoyo a la empresa, como el gobierno estatal de Victoria, donde está Rubicon y la Universidad de Melbourne. Es un privilegio realmente poder hablar de esta travesía de 27 años. Le puse, en inglés se dice 27 years old, pero yo le puse years young, o sea, creo que no soy la única persona que ha participado en esto. He tenido el privilegio de poder hablar, pero es un esfuerzo de muchísimas personas que trabajan en conjunto y se han reunido para hacerlo. ¿Por qué me concentro en la agricultura que tiene riego? Primero, porque el riego son los cimientos de la sociedad moderna que parte hace 5.000 años en Mesopotamia, cuyas primeras ciudades pudieron tener una sociedad estratificada con distintas profesiones gracias a la agricultura. Y la agricultura se debió al riego, que lo hizo posible porque sacó la incertidumbre que existía de el cuándo y cuándo íbamos a tener el agua disponible. Y ahí estamos hoy. Y puse entre paréntesis mitigar las crecidas. En Mesopotamia pensaban en regar su tierra, también se dieron cuenta que se inundaban muy regularmente y que los canales que ellos construían para el riego también fueron utilizados para proteger la inundación de sus ciudades. Pero 5.000 años después, hoy,
estamos usando el 50% de todo el agua que hay en el ambiente para la agricultura, en particular para el riego. Y es el 40% de todo el alimento y la fibra de el mundo. Y mitigación es porque hay ganancias de productividad, y eso es lo que ocurre siempre. Desde el ministro, tenemos que hacer más con el agua y tenemos que alimentar a más personas que son más afluentes y hay más alimento que antes. Eso es duplicar la producción de alimentos en el mundo y nos queda muy poco tiempo para hacerlo. Pero en el 2050 tenemos que alimentar a 5.000 millones, si no 10.000 millones de personas. Y eso es una preocupación. Como lo han escuchado hoy, el 95% de las cuencas de agua del mundo están sobreutilizadas ya hoy día. No tenemos más agua, sino que tenemos que hacer mucho más con agua y fibra. With more competition, with urban, Con más competencia, lo urbano y la industria en general, realmente tenemos un problema. La meta es que en principio tenemos que duplicar la productividad de nuestra agricultura con riego. context on a map, Para dar más contexto, lo que vean en rojo, básicamente ya está estresado, extremadamente estresado para poder trabajar. Chile no se ve tan mal por ahora, pero realmente están muy cerca de la sobreexplotación ya. Pero para darle contexto, la UNESCO hizo un reporte del año en curso que todo el agua que se está usando para alimentos ya está afectada. 3.000 millones de personas no cumplen con los estándares mínimos. Y en lo anterior estábamos hablando del estrés hídrico en 25% de todas las tierras cultivables y el 6% del PIB puede perderse debido a esta gestión hídrica. Para darle contexto sobre las inundaciones o crecidas y las sequías, las inundaciones costaron menos, las sequías menos, que son 100.000 millones, pero las inundaciones 600.000 millones. Podríamos decir que ya la demanda de agua es mayor que lo que es la demanda sostenible. Y vamos a tener más competencia y se necesita más agua, se necesita la infraestructura para tener más agua, pero no nos queda mucho tiempo para construir esa infraestructura, por lo que la primera meta está en el informe mundial del 2023 WWR, es eficiencia, usarlo de manera más sabia. Lo escucharon del gobernador, la ciudad de Santiago puede perder un 50% de su agua en las tuberías. Eso no es algo poco común. En las grandes ciudades les pasa lo mismo. Y por supuesto en la agricultura estamos en la misma situación. Quedan muchas posibilidades para mejorar. Podríamos recuperar ese 50% si evitáramos esa deficiencia. No es que sea fácil. Ya hemos estado por 5.000 años usando el agua y si no lo hemos resuelto, no lo vamos a resolver en 10 años, pero tenemos que hacerlo. El WWR, que es el Informe Mundial del Agua, ya habló claramente sobre la crisis de gestión. Eso se trata de las organizaciones que se junten y trabajen en conjunto. Es poco común en los documentos diplomáticos que hablen de crisis, pero estos documentos sí lo hablan y usan deliberadamente la palabra. Y otra cosa, claramente desde el 2009 no hemos medido lo suficiente. Necesitamos saber lo que había y lo que tenemos para poder entenderlo. No se puede trabajar sin datos. Los datos son formas objetivas de que la gente se reúna para al menos estar de acuerdo en los datos y trabajar los problemas.
para saber cuáles son las opciones sobre la mesa para poder avanzar. En consecuencia, acentúo medir, modelar y luego gestionar. Y mientras lo miramos desde una fuente diferente, este es el Instituto de Recursos Mundiales con una predicción de lo que va a ocurrir en 2040. En rojo, esencialmente, los que ya se han sacado toda su agua. Para el 2040 Chile se ve bastante mal. Están llegando a los top 10 de los países que tienen que trabajar el estrés hídrico. Su urgencia es importante, que no difiere de Australia. La razón de que Australia no está ahí es que es muy grande y el área de la que estamos hablando juega su papel y en consecuencia tiene un poco menos para el 2040. Esencialmente, si están en las áreas urbanas, van a estar tan negros como Chile. Quisiera retomar un poquito para que entendamos por qué podemos hablar de crecidas y de sequías prácticamente en la misma línea cuando se habla del agua y porque vemos que cada vez más ocurre dentro del mismo país en el mismo momento. Lo hemos vivido en Australia, inundaciones o sequías, lo mismo que ustedes en Chile, y tiene que ver con una sola cosa, que la superficie terrestre aumenta su temperatura y esto significa que se evapora más fácil el agua y se va a la atmósfera, y todo lo que se va a la atmósfera finalmente vuelve y se precipita de regreso a la Tierra. Pero como puede crecer el almacenamiento de agua en la atmósfera y abajo no está creciendo, la temperatura acelera el ciclo del agua. Las cosas van más rápido, la misma cantidad de agua, pero rota más rápido. Y esto significa que hay más lluvias, son más intensas y también en periodos más cortos de tiempo, y como consecuencia también hay más sequías, porque el proceso de cómo el agua cae del cielo es totalmente caótico. Es decir, no sabemos cuándo va a ocurrir ni dónde va a ocurrir. Puede ser el mismo momento que tengan crecidas como también sequías, debido a que la distribución de cómo el agua se evapora y cómo se precipita es totalmente caótico, esencialmente impredecible. Diríamos en el corto plazo quizás un poco, pero no es predecible en el largo plazo. Y en la superficie terrestre vemos que tenemos las napas freáticas, los cultivos, las plantas, y están los lagos, los ríos. Todos estos almacenan y evaporan agua, y por cierto, el almacenamiento más grande, el océano. Y en la Tierra se conectan y esencialmente almacenan un poquito de agua. Las plantas tienen algo y los ríos y los lagos la hacen circular. Pero el problema es que no deberíamos usar la napa freática, porque si no, no plantaríamos de manera efectiva, y nuestros cultivos y plantas necesitan más y hay que hacer más por menos y hay más competencia. Ese es el problema que estamos tratando de resolver. Tener cultivos y plantas con menos agua para poder cumplir con todo este ciclo, pero al mismo tiempo sabemos que va a ser difícil combatir con las crecidas y las sequías como estructura general. Hemos hablado de las pérdidas en las ciudades y ya lo dijo el gobernador, y no es mejor en la agricultura. Si ven cómo son los sistemas agrícolas, ven cómo distribuimos el agua, es una eficiencia de la distribución. Sacamos agua, llevamos a una represa y después finalmente va a un predio agrícola, donde en el mundo, cuando son relativamente viejas, estas cifras son de los 90, las estimaciones que se hicieron en agricultura y lo que se iba a utilizar, pero de alguna manera la FAO dijo cómo se iba a usar el agua. Quizás un 60% se pierde en la distribución, no estoy seguro cómo, pero es así, se pierde en la distribución. Y en el 2023
el estándar dice que el 60% se pierde entre extraerlo al medio ambiente y llevarlo a plantas. Accept this with a grain of salt. Yo digo que lo tenemos que tomar con cuidado porque no tenemos los datos reales para poder sustanciar esto. Nosotros sabemos cuánta alimento nosotros cultivamos y también tenemos aproximadamente el 60%, pero no tenemos los datos exactos. Australia está aquí en verde porque esa es la cantidad en Australia antes de que nosotros comenzamos a manejar la automatización y la eficiencia de distribuir el agua en Australia, que eso es un 30% de pérdidas aproximadamente. Entonces ahora voy a hablar respecto a la pérdida de esta agua y de las oportunidades para que la tecnología pueda marcar una diferencia. Vamos a empezar con las represas y después vamos a ver las unidades de agua que nosotros podemos sacar para la alimentación. El agua se distribuye a través de canales y finalmente a través de los sistemas de irrigación en las granjas. Si nosotros aceptamos la pérdida que nos dice el informe del agua, nosotros tenemos un 30% de pérdida, la misma que se produce en los canales, también en las granjas, 30 unidades en transporte y 30 en las granjas. Y finalmente un 40 unidades llegan hasta las cosechas y estas unidades se aplican a las fotosíntesis y que son el 1% de lo que nosotros llamamos la fibra o la alimentación o la comida. Las oportunidades, la falta de mediciones. No sabemos cómo funciona este sistema desde el punto de vista de las mediciones y esto fue en el 1907 de la Universidad de Melbourne. Fue un estudio que se hizo allá y se usó mucho para decirle a los granjeros cuánta agua estaban utilizando, pero en esa condición particular, y yo le saqué una foto bastante mala, les puedo asegurar que esto no nos da la proporción que nosotros necesitamos ni el agua que se usa en las granjas. Y también en Australia nosotros tenemos estos sistemas que ustedes pueden ver acá. ¿Cuál es el problema con la distribución? La distribución normalmente funciona cuánta agua se necesita y cuánto sacamos de la represa y no se piensa cuánto agua hay en los canales, y eso es un gran problema, que también significa que a menudo hay una inequidad entre lo que hay río arriba y río abajo. La gente que está lejos de la represa recibe menos agua. Hay un problema de visibilidad. Nosotros sabemos cuánto hay también almacenado. Nosotros trabajamos manualmente, es decir, los ajustes que nosotros podemos hacer a los canales lo podemos hacer una vez al mes, una vez al día, etcétera. La planificación es difícil en este contexto. La mayoría de los sistemas de irrigación funcionan con programación para una cosecha en particular. No es on demand, no depende de la fisiología de la planta ni de las cosechas que están cultivando, pero uno sabe aproximadamente lo que necesita para que crezca esta cosecha. No se sabe cuándo empieza, cuándo termina, no sabemos el volumen de agua que se necesita, tampoco se sabe cuál es el flujo que uno tiene. Es difícil mantener un nivel de agua, y es un servicio que se necesita para la irrigación, porque lo único que uno tiene aquí es la gravedad, y el nivel de agua es lo que lo hace más difícil. En las granjas nosotros tenemos un problema parecido. Tenemos demasiada agua que nosotros tenemos problemas con el drenaje, y si hay demasiado correntía del agua, nosotros también tenemos problemas que se usa y se paga también por la fertilización que se pierde, o los fertilizantes que se pierden con esta correntía. Nosotros no queremos perder el agua. Esto es decir, que también nosotros tenemos agua que se pierde a través de la infiltración, y no pueden usarla adecuadamente en las cosechas porque se pierde. Y voy a hablar un poco de las cajas rojas, pero también podemos hablar del agua que nosotros podemos hacer también con la modificación genética, que pueden ser
las cosechas resisten más a los pesticidas, nos entregan mayor producción también. ¿Cómo importan estas cosas y cómo tenemos que trabajar en todo ello? Y el trabajo que yo realizo es cómo nosotros distribuimos el agua, si lo podemos medir, lo podemos abordar estos temas que se dan en los sistemas de irrigación normales. Y desde hace muchos años esto ha seguido pasando. Se describió incluso cómo se hacía esto hace 3000 años antes de Cristo. Algo bueno de esto es que hay mucho espacio para poder hacer las cosas mejor. Y esto hace que sea un objeto interesante. Hay mucho que nosotros podemos hacer con la infraestructura existente si nosotros pudiésemos trabajar más duro. Y de eso se trata la eficiencia. No la infraestructura, pero mejorar la infraestructura con información digital que les permite trabajar mejor y tener mejor eficiencia. Entonces, si uno empieza a automatizar todos estos procesos, se pueden hacer muchas cosas al tenerlo como sistema superficial, que es un sistema que mide el agua, activa el agua on demand, y con la demanda, en mi opinión, viene de los planes mismos y no de los granjeros. Los granjeros no les gusta que yo diga esto, pero de hecho los planificadores saben, las plantas saben más de la cantidad de sed que tienen. Si nosotros escuchamos las plantas cuando necesitan agua, y a los granjeros cuando ellos necesitan comerla, esa es la mejor forma de medirlo. Pero nosotros podemos ahorrar mucho. En vez de tener 100 unidades liberadas y después 41 unidades que llegan a la planta, uno puede tener un 70 a 80 unidades. Entonces se puede duplicar la productividad en la granja con la misma cantidad de agua. Alternativamente, ustedes dirían, ok, voy a tener la misma cosecha porque tengo agua. Y esa es la pregunta política, esa es la pregunta que la sociedad tiene que responder. Nosotros vamos a tener la opción que son distintas al pasado debido a la tecnología, porque la tecnología nos ayuda. Entonces, al acordar que cómo nosotros usamos el agua es un tema de la gobernanza, es el uso de cómo ustedes quieren usar el agua. Eso no lo responde la tecnología. Al utilizar los canales y lo que está almacenado en los canales, ustedes pueden hacer lo que parece un sistema alimentado por la gravedad que va a funcionar a demanda. Es lo mismo que cuando uno habla de llave en la casa y saque agua porque el agua está presurizada y le llega muy rápido. Ustedes pueden puede llegar muy muy cerca de ese tipo de escenario, incluso en un sistema de irrigación alimentado por la gravedad, usando solamente la fuerza de la gravedad para hacer que el agua llegue a este sistema. Eso se hace en forma dinámica, por eso se necesitan las mediciones, porque hay cambios todo el tiempo, no hay un estado estable de estos canales. Y una vez que se empieza a hacer estas mediciones, uno puede responder la pregunta de la equidad. El granjero que está al final recibe el agua que necesita, si está distribuida en forma equitable, en la forma en la que la sociedad ha definido la equidad. Y también es más responsable porque cuando la medimos nosotros sabemos dónde va el agua, dónde se disipa, y también le permite hacer una campaña respecto a la efectividad de los canales, de lo que pueden hacer o no pueden hacer. Y con los medios nosotros tenemos ese conocimiento claramente. Pero al estar según la demanda, se necesita el agua para las plantas en forma más eficiencia. Y es más eficiencia en todos los aspectos. Cuando uno la recibe, cuando uno no quiere más, y cuán rápido uno quiere tener este nivel que uno espera. Y para el granjero es mucho mejor porque toda la incertidumbre de la irrigación no se les quita, sino que se les entrega el agua según lo que necesitan y lo pueden hacer según lo que necesita la planta. También el flujo de llegar de que el flujo del agua llegue en una forma al momento correcto es mucho más significativo, y las unidades que uno llega a la granja se divide a que los canales responden a lo que la granja necesita, y es una mejora del 40 al 60% solamente por llegar a tiempo y no tener demasiado agua ni tener tampoco las correntías. Entonces uno puede tener esto según la demanda.
y en forma exacta. Entonces esto les da a ustedes las ganancias que ustedes pueden lograr y puede cortar todo y pueden bajar sus pérdidas por más de la mitad. Mi sueño, yo ya hablé un poco respecto a las plantas, son las que necesitan el regadío. Entonces tienen que instruir a los granjeros, y básicamente todo depende de cómo los granjeros operan, ya sea a través de goteo o con los canales o con formas de regadío, y todos los granjeros han invertido mucho para poder hacer que sus granjas sean más efectivas. También lo hacen por aspersión y también la cantidad que ellos necesitan, y aquí nosotros tenemos la ganancia de la optimización a través de los canales. Pero en principio, si las plantas que nosotros tenemos, trabajos experimentales, ellas nos dicen cuándo tienen hambre, y el granjero nos dice cuando compran el agua, y el sistema puede establecer todo el sistema de entrega desde la represa hasta la granja y a los aspersores en las plantas para saber exactamente qué es lo que ellas necesitan. Y eso es la ganancia de la optimización. Más cosechas por gota, y también tienen dentro de los límites del suministro. Con un poco de imaginación te pueden usar los mismos sistemas para deshacerse de las inundaciones, porque lo pueden automizar y pueden hacer pasar el agua en un rango muy alto a través de estos sistemas, y eso les va a ayudar con la irrigación. Y esta información, este loop de información es el modelo de gestión del agua, y la información fluye esencialmente como un loop y permite que todas las personas entiendan cómo funciona el sistema a su nivel de interés. El agricultor sabe lo que está haciendo en su granja, y sabe lo que están haciendo y cómo están las plantas, y saben cuánto las reciben, y pueden empezar a planificar las cosechas que pueden tener. De hecho, en muchas partes en Australia la gente solamente tenían 2 cosechas, porque saben cuánta agua tenían en la tierra para poder poner las cosechas o plantar sus cosechas. Desde el punto de vista de la gestión de los canales, es muy importante, porque la información que uno recibe de los canales le dice cuáles canales tienen mayor infiltración, cuáles son los que quedan dañados. Entonces uno puede dirigir el dinero de la infraestructura a los canales que se lo necesitan, porque los agricultores dicen que el 20% de los canales provocan el 80% de los problemas. Entonces ahí uno puede saber dónde y cuidadosamente gastar ese dinero. El sistema funciona de esta manera. Nosotros lo llamamos un sistema ciberfísico, y también lo llamamos la Internet de las Cosas, pero toda esa información para la gestión del agua, específicamente enfocado en la agricultura y combinado con lo que uno tiene para la industria, combinado con la Internet de las Cosas para las ciudades, y uno crea una ciudad y lo ve como algo holístico, y eso es lo que quisiera señalar. En resumen, la agricultura irrigada es esencial para nuestra sociedad, y necesitamos más de la agricultura irrigada que antes. De hecho, un 50% más de lo que se había hecho en el pasado. Nuestra agua no tiene un suministro corto, sino que está limitada económicamente. Y eso lo que nosotros tenemos está sujeto al cambio climático. Cada grado que aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra nos da un 5 a 10% de aceleración del ciclo hídrico. Nosotros en este momento nos estamos acercando a un cambio de 3.7 grados en el cambio climático, mucho más rápido de lo que nosotros habíamos anticipado, y hay muchas más inundaciones de las que habíamos visto antes, en muchas más sequías de las que habíamos visto antes. No un escenario muy placentero. Tenemos que abordar este tema. Al mismo tiempo tenemos que trabajar con el agua para que eso funcione, para que ésta funcione
bajo estas circunstancias. La mitigación del clima es muy importante para el agua, porque sin el agua la sociedad no va a poder sobrevivir. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestros objetivos del clima, pero todos los estudios dicen que no lo estamos haciendo y tenemos que ver cómo nosotros vamos a usar el agua. Al final, todas nuestras comunidades se reúnen, se juntan, las ciudades, la industria y la agricultura. Todos competimos por el mismo recurso, en distintas cantidades. El 70% de la agricultura, la industria 15%, ciudades 15%, varía un poco de según donde viven, pero ese es el promedio en el mundo. En la misma mesa y entender cuál es el valor del agua y por qué ustedes escucharon de Barcelona que el recurso es muy importante para el turismo, para el bienestar, para la salud, cómo nosotros tenemos esa conversación. Y se puede tener esa conversación con información intuitiva, hay que tenerla también con información dura, específicamente porque uno está trabajando estrechamente con el límite de lo que nosotros podemos hacer. No es como que hay algo que no está disponible en forma extrema. También tenemos que ver, son las palabras que quiero enfatizar ahora, es la equidad, la eficiencia, la responsabilidad. La infraestructura se demora un poco más, son décadas de trabajo. Esta infraestructura digital uno la puede implementar ahora y puede empezar a usarla ahora. Se pueden usarla con la eficiencia y de hecho la primera respuesta para la respuesta en la sequía siempre es restringir el uso del agua. Eso es lo más fácil, pero con esto ustedes lo pueden hacer en forma más inteligente. La gestión en demanda y también basada en la información, es decir, tener una cantidad más grande de agua en las reservas, en las represas. Entonces uno lo puede hacer en el banco de reserva. Uno tiene que tener mayor cantidad de agua en reserva porque no sabe cuándo vamos a tener la próxima sequía. En Australia nosotros tuvimos una hora en Australia, pero a lo mejor la próxima va a ser en 30 años, pero nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos para que todos lo hagamos juntos, porque todas estas cosas sí se van a dar. Muchísimas gracias. Un, dos, tres. Ahí sí. Yeah. Hello. How are you? Thank you. There's great. There's no water to lose and there's no time to lose. I've been told that we have to rush forward with our time. Well, 10 minutes. Great. Thank you. Buenos días a todos. La idea de esta parte de la mañana es solamente conversar, tratar quizás de profundizar o quizás si tienen preguntas. No sé si hay algún sistema para responder las preguntas del público. Yo tengo mis propias preguntas y después podemos avanzar. Me encantó su charla y presentación porque calza muy bien con lo que los exponentes anteriores y en los saludos de la mañana se hablaba. En la tecnología del mundo no aparecen tantas cosas. Le preocupa más la gobernabilidad, juntar a las personas, llegar a acuerdos. Y tengo muchas preguntas, pero una de las frases que usted usó, dijo, la tecnología no nos va a decir cómo usar el agua. Pero me gustaría extraer un poco más de información de eso para que nuestro público escuche, porque usted ha trabajado mucho en innovación y en otros ámbitos de la innovación. ¿Cambia la tecnología la forma en que la gente se comporta? Podríamos discutir que quizás sea un vehículo para cómo las personas toman las decisiones, pero claro que sí. Quizás puedo darles mi impresión, la tecnología te da más opciones.
no te dice qué opciones debes tomar. Entonces tienes toda la razón, la conducta cambia. Si yo tengo un sistema más eficiente, podría ser súper egoísta y decir, voy a usar el agua que tengo yo y después la dejo para mi planta porque es dinero en mi bolsillo. Optimizo para mí solo. Es la opción que me da la tecnología, pero desde el punto de vista de la sociedad, la opción puede ser mucho mejor. Es decir, mira, realmente si guardo o ahorro el 50% de mi agua, la uso para mi ciudad porque a la ciudad le falta y se está quedando sin agua, y para 8 o 10 millones de personas no podemos sostener con el agua que hay. Esa opción para el agricultor no lo ve como su opción, pero la sociedad sí. Esa es la interrogante que yo quiero dejar abierta. Tienes más opciones para elegir, tienes más libertad de movimiento, pero donde muevas la tecnología depende de las limitaciones del gobierno y hay espacio para ambos. No me sorprende que hablen de la infraestructura civil como gobierno o como ministerio, porque la tecnología está cerca de mi corazón. ¿Y cómo podemos ayudar? Es lo que yo pienso. ¿Cómo podemos marcar una diferencia para la sociedad? Y puedo marcar una diferencia en la sociedad dándoles una tecnología que tenga más opciones. Si la tecnología te limita, entonces vive con eso, porque no puedes hacer nada mejor. Pero si te doy más opciones, eso es lo que hay que tomar. Pienso que la tecnología, la infraestructura digital que se construye para gestión de agua va a dar más opciones a todas las partes interesadas si cambia la conducta, y si no pasara, sería una vergüenza. Muchas gracias. Estamos en esto. Cuando se habla de los participantes, si piensa en el agua, quienes usan el agua, las agencias, las empresas, ¿podrías compartirnos quizás ejemplos de cómo estas asociaciones pueden haber ocurrido en casos que hayas conocido y hayan sido mediados por la tecnología? It's very important. As a university professor, you can. En parte puedo explicarlo como profesor universitario. Uno puede pensar en cosas bellas y escribir papers bellos y bonitos, y la gente va a decir, es una de las formas de obtener reconocimiento. Pero si quieres hacer algo para la sociedad, eso no es suficiente. La sociedad no necesariamente tiene que saber cuál es la tecnología ni las alternativas que tienes. Es una conversación totalmente diferente. Lo puedes buscar tú por tu cuenta y habrá otros que te ayuden a hacerlo. Pero si realmente quieres hacer un cambio, impactar la industria, y el gobierno tiene que juntarse, invertir y sacar ese riesgo y hacerlo más factible. Y esas asociaciones tienen que ser muy naturales en un ciclo de innovación. La innovación pasa en las situaciones en que se necesita. La necesidad es la madre de la invención, decimos en un dicho en inglés. La necesidad es obvia en Australia. No tenemos suficiente agua. Entonces, ¿cómo podemos usar el agua que tenemos y usarla de mejor manera? Y la pregunta es, ¿y cuál es el agua que realmente de la que disponemos, y tampoco sabemos responderlo? Hay que trabajar con todos para obtener esa información y empezar a explicar por qué la tecnología tiene sus limitaciones. Cuando hay que tener datos, también hay personas que se dedican a interpretar esos datos. Es asimétrico. Por lo tanto, la educación es importante y las universidades pueden ayudar en eso. Entonces hay que llevarlo a la práctica, la gobernabilidad, la comunicación, la implementación, y la gente va a agradecer a la tecnología. Me encanta cuando veo unas simulaciones computadores. La mayoría dice, ¿y a mí qué? Porque yo veo la conexión al ver un video compartido con los agricultores. En 10 años en mi predio agrícola, ahora yo lo puedo hacer solo y desde la comodidad del living de mi casa, pero hace 10 años era muy difícil. Me quería retirar a los 60 y a lo mejor tendría que retirarme y jubilarme a los 70. Es un impacto para las personas. U otro agricultor que te diga, tengo un predio que está ahí al fondo del canal y en 40 años no tenemos agua, y su sistema hace que me llegue agua por primera vez en 40 años. Bueno, esa sonrisa
te paga toda la ansiedad y todo ministro y toda entidad que haya trabajado para todos los involucrados. Es fascinante ver que tengamos esas diferencias. Eso me dio el impulso. Si no, haría las matemáticas nomás. Bueno, muchísimas gracias. También tenemos que ser conscientes con el tiempo asignado y vamos a cerrar porque vamos a pasar a la próxima etapa. Le damos este aplauso del público. Evelyn, gracias por tu presentación y tus reflexiones. Si la gente quiere hacer una pregunta cuando yo esté por los pasillos, voy a estar por ahí y con mucho gusto interactuaré. Lamento sí decirles que no hablo español. Muy bien, muchas gracias. Estamos listos con esta parte. Agradecemos a James McPhee, académico de la Universidad de Chile, y a Ivan Marils por este interesante diálogo y, por supuesto, queremos entregarle un pequeño presente para agradecer su presencia en nuestro país. Doctor, es un vino chileno de la CAP. Chilean wine for you. Thank you.